Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Estamos en Voz Alta y vamos a hablar de todos los detalles de la cuestión de confianza que ha presentado ya formalmente hoy el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, lo cual activa ya el procedimiento constitucional. Vamos primero con justamente la presencia de Salvador del Solar en el Congreso el día de hoy. Adelante. Nunca hemos querido imponer nuestro punto de vista, nunca hemos querido imponer lo que nuestros propios proyectos de ley señalan. Hemos querido que sean un insumo de la discusión para la reforma política que necesitamos. Hemos visto cómo hace 2 días, de manera vergonzosa, inaceptable, la Comisión Permanente ha decidido una vez más que el ex fiscal de la Nación no tiene por qué enfrentar a la justicia. El mismo ex fiscal de la Nación, vinculado al Consejo Nacional de la Magistratura, que dio origen a que necesitemos una reforma política y una reforma de justicia. Con ese tipo de señales, convencidos de que somos un país que necesita una reforma política, a pesar de que hemos mantenido nuestro compromiso de que se debata y se delibere, hemos decidido que llegó el momento de decir: ahora hacemos cuestión de confianza. Ahora, como dijo ayer el presidente de la República, hemos seleccionado una parte del núcleo fundamental de nuestra reforma, algunos cambios legislativos, otros cambios constitucionales que deben ser debatidos por este Congreso y deben ser aprobados en el sentido que pone la reforma. No literalmente como lo dicen nuestros proyectos necesariamente, pero sí respetando el espíritu fundamental, sin desnaturalizarlos. Esto debe ocurrir porque nuestro país merece tener una verdadera reforma política. Y justamente hoy ha presentado esta carta, este oficio, así se dice en el Estado, el señor presidente del Consejo de Ministros al señor Daniel Enrique Salaverry Villa, donde le pide que fije fecha, ¿no es cierto?, y hora para la sustentación de la cuestión de confianza que se prevé en el artículo 133 de la Constitución. La respuesta del presidente del del Congreso de la República ha sido inmediata. Escuchemos. Estoy convocando a la sesión del Pleno del Congreso para el día martes 4 de junio a las 9 de la mañana para dar trámite a esta cuestión de confianza. Comparto la indignación de muchos peruanos por los hechos ocurridos esta semana en la Comisión Permanente. Hechos que han contribuido a profundizar la grave crisis política que atraviesa nuestro país. Es por eso que se hace indispensable la recomposición de todas las comisiones del Congreso. Basta ya que la cúpula de una bancada afecten la lucha contra la corrupción, bloqueen las reformas y contribuyan al desprestigio de este poder del Estado. Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que les dictamine su conciencia por el bien del país. Interesantes las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque esta era la actitud del presidente del Congreso, esta era la actitud que Daniel Salaverry tenía el año pasado. El año pasado, hacia el final de la legislatura, Salaverry ya había logrado establecer un mecanismo de convivencia con el Ejecutivo, con Martín Vizcarra. E incluso un número considerable de fujimoristas se habían apartado ya de la bancada de Fuerza Popular, incluyéndolo a él, que no asumió bancada alguna, pero que, digamos, se habían retirado ya en total más de 20 congresistas fujimoristas. Todo parecía indicar que esta tendencia se iba a acentuar en el verano. Sin embargo, más bien, el presidente Martín Vizcarra congeló un poco sus ímpetus. El señor Salvador Salvador tuvo una posición de lo más concertadora y más bien Salaverry asumió una posición crítica contra el gobierno. Este hecho, la cuestión de confianza, parece ser una recomposición del escenario de diciembre del año pasado, lo cual implica que estamos probablemente a puertas en julio de una recomposición ya
de la conformación de todas las comisiones del Parlamento, incluyendo la comisión permanente, que podría, y lo pongo en condicional, dejar sin mayoría al fujimorismo a Fuerza Popular. Hoy en la comisión permanente, ustedes lo han visto, el bloque es un bloque sólido y leal a Keiko Fujimori, pero en una recomposición esto podría cambiar. Hay que añadir algo más. Ya aparecieron varios doctores Truquini en los medios de comunicación. Desfilan siempre, créanme que siempre están al servicio de alguna causa, no están al servicio del texto constitucional. Y eso para cualquiera que lea la Constitución le queda más o menos claro, ¿no? No hay dos censuras si se censura a Salvador del Solar. Por ejemplo, esa es la típica porque la de Zavala no cuenta. Entonces 1 más 1 no son 2, 0 más 1 igual 1, 2 por 2, 24. En fin, la matemática que ustedes quieran. O cosas como los congresistas que están ahora sí se pueden reelegir porque la reforma no rige ni para esta ni para la otra. Doctor Truquini, ¿no? O la cuestión de confianza se puede aprobar, pero no necesariamente se tienen que votar los proyectos que presente el Ejecutivo, ¿eh? Doctor Truquini, aparecen siempre, ¿eh? Siempre. A los interesados en literatura lean La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, y pregunten qué pasa con los constitucionalistas que aparecen de ocasión. Muy bien, hay un párrafo en la carta de Salvador del Solar bien claro. Dado que la situación por la que atravesamos es urgente, propondemos el día de nuestra presentación ante el Pleno del Congreso, o sea, el próximo martes, que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al finalizar la presente legislatura. ¿Cuándo vence la presente legislatura? El 15 de junio, señores, formalmente. Lapso en el cual también deben ser aprobados en primera votación los proyectos de ley de reforma constitucional mencionados. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Es decir, no me vengas con trucos. Me dices que sí, vamos a votar a favor de la confianza y después no me apruebas nada, o cerramos la legislatura y no me has aprobado las reformas constitucionales. No me has dado la confianza. No me has dado la confianza, me la has rehusado. Me has hecho trampa. Chao, doctor Truquini. ¿Y qué pasa ahí? Ahí el presidente puede disolver el Congreso. O sea que sin trucos. Guarden a los abogados que hacen trucos, por favor. ¿Quién más habló el día de hoy? Mercedes Arauz no estuvo presente ayer en Palacio de Gobierno, pero habló hoy día y ha dicho que ella sí considera que la conducta del Congreso ha sido obstruccionista. Veamos. Miren, hay un momento donde hemos visto actitudes de ciertos grupos políticos muy negativos. Entonces es parte del reclamo. O sea, si ves todos los días que están poniéndole una silla al Premier vacía o haciéndole que todas las propuestas que plantea el Ejecutivo pasen express por un sistema de archivo, ya pues hay una duda de que estamos en voluntad de trabajar. ¿Era el momento de la cuestión de confianza? Yo creo que era un momento donde el presidente tenía todo el derecho de plantear una cuestión de confianza que está dentro del marco constitucional. ¿Usted le respalda? Yo respaldo que haga eso para buscar otra vez un espacio de diálogo, para llegar a conclusiones pronto, ritmos calmados evidentemente, pero pronto, para poder tener esa reforma lista para que en 2021 tengamos las mejores procesos electorales. Yo creo que cerrar el Congreso, por cerrar el Congreso, no es el objetivo. O sea, el grito popular no es lo que manda, ¿ok? O sea, aquí lo que se tiene que hacer es ver si se plantea esta cuestión de confianza es para decirles, señores, póngase rápidamente a trabajar en el tema porque eso es un tema de fondo, es un tema importante para nuestras políticas de Estado, nuestras políticas públicas. Muy bien, entonces, como lo hemos explicado varias veces, este es un proceso constitucional que tiene varias etapas. Estamos en la primera. El presidente ya formalmente, el presidente del Consejo de Ministros, como manda la Constitución, ha hecho cuestión de confianza en los proyectos de ley. Y ha puesto un plazo. La Constitución no lo establece, pero él ha puesto un plazo. Y ha dicho, si a mí no me aprueban mis proyectos hasta que cierre esta legislatura, doy por rehusada la confianza. O sea, no me vengan con trucos, no me desnaturalicen los proyectos. Pueden cambiar la redacción, hasta mejorarla si quieren. La redacción. Ahí donde dice Corte Suprema, pueden poner Suprema Corte, ¿no? Pero no pueden decir que la inmunidad la levanta el Congreso. Es exactamente lo que no se quiere. Pero muy bien, como les decía hace un momento, doctores Truquini, hay muchos. Y también hay congresistas Truquini.
Víctor Andrés García Belaúnde explica con sus matemáticas muy particulares por qué esta no sería la segunda censura necesaria que manda la Constitución para disolver el Congreso. Escuchemos. Estamos ante un gobierno, el mismo gobierno o otro gobierno. Yo creo que estamos ante otro gobierno. El jefe de Estado en el Perú es jefe de gobierno, es la misma persona. Jefe de Estado, jefe de gobierno, es la misma persona. El jefe de Estado que nombró al señor Zavala no es jefe de Estado ya. El señor Zavala fue nombrado por Kuczynski y ni Kuczynski ni Zavala son parte del gobierno. O sea, el gobierno ha cambiado de jefe y cuando el gobierno cambia de jefe es un nuevo gobierno. No puede haber el mismo gobierno con otro jefe. Cuando se va el jefe de gobierno, se cambia el gobierno. O sea, el gobierno se ha cambiado. Y si se ha cambiado el gobierno, entonces la cuestión de confianza, en caso que queramos aplicarla, se va a aplicar por segunda vez. Pero si el gobierno es otro. El Congreso sigue siendo el mismo, pero el gobierno es otro. Están cumpliendo un periodo presidencial, pero dos gobiernos en un mismo periodo presidencial. Y el señor Vizcarra, además, como ya lo dije en una oportunidad, es una persona que no fue elegida directamente. El que fue elegido directamente es el señor Kuczynski. Él fue elegido como presidente de la República. Y sus al señor Vizcarra nadie lo conocía, salvo en Moquegua probablemente, pero en el resto del país la gente no lo conocía. Quien lo nombró a vicepresidente de Vizcarra fue el señor Kuczynski. Y la gente votó por Kuczynski, no votó por el vicepresidente. Dios mío. Bueno, todos los temas son debatibles, ciertamente, ¿no? Pero la verdad es que esto es un disparate. Todos sabemos que el señor Vizcarra es miembro de la plancha presidencial de Peruanos por el Cambio. El elegido renunció, él asume. Es el mismo gobierno, es el mismo Estado. Lo ha dicho el señor Víctor Andrés García Belaúnde. Dice, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Ha cambiado el presidente, por lo tanto, ha cambiado el gobierno. Ah, y el Estado también cambió. Es el mismo Estado. En fin, la verdad que hay que reírse un poco porque lo que no quieren, como ustedes comprenderán, es que lo disuelvan. Y tampoco quieren tener una pistola en la cabeza. ¿Para qué existe la confianza? Para destrabar. Para eso existe. La idea es no acabar en un golpe de Estado, como acabamos en el año 68, como acabamos en el año 92. Para no acabar el Perú en golpes de Estado una y otra vez, cuando un presidente no tiene cómo destrabar su relación con el Congreso, se inventó la cuestión de confianza. Y se colocó así en la Constitución del 79 y se repitió así en la Constitución del 93 con ese propósito, destrabar. Y la última palabra la tiene el presidente de la República. No a la primera le vuelan su ministro, a la segunda. Es decir, la tiene la última palabra, pero a la segunda vez, no a la primera. ¿Por qué gastaron munición los fujimoristas con Zavala? Pregúntenles a ellos. No tendrían por qué haberlo hecho. El ministro Zavala estaba defendiendo a la ministra de Educación, porque ya le habían volado a Saavedra. O sea, ellos gastaron la munición en Zavala. Es el mismo gobierno. No son dos gobiernos. Alguien me puso en Twitter una metáfora futbolística que creo que explica esto bien. Imagínense ustedes que están viendo un partido de fútbol, ¿ok? Y a la mitad del partido cambian al capitán del equipo. Entonces, ¿qué? Un grupo de hinchas se van a parar y decir, no, reseteen el marcador, 0-0. ¿Por qué? No, han cambiado el capitán del equipo, pues. Empieza de nuevo el partido. ¿Cómo va a empezar de nuevo el partido si estamos en el medio tiempo? Es absurdo. El periodo de elecciones generales es 2016-2021. Ese es el periodo completo, donde hay un parlamento que coincide con la elección presidencial. Probablemente con las reformas, si es que se aprueban finalmente bien, ese esquema no va a ser exactamente igual. Pero hoy es así, un gobierno, un Congreso, una plancha presidencial con su Congreso. Muy bien. Los presidentes efectivamente pueden morir, pueden vacar por muchas razones, pero continúa el gobierno en la sucesión presidencial, que son el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, y finalmente el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso, si asume la presidencia, ese sí tiene que convocar elecciones de inmediato, elecciones generales, para empezar ahí sí un nuevo gobierno. ¿Ok?
Si este Congreso se va, porque se disuelve, el que viene no es un nuevo Congreso, se llama Congreso extraordinariamente elegido para completar este periodo, 2016-2021. No se altera el calendario electoral. Todo eso está en la Constitución, no me estoy inventando nada. Artículos 133, 134, 135, 136. Y no te demoras ni 5 minutos en leerlo. Es bien sencillo. Y tenemos una sorpresa hoy día en razón a la educación de todos ustedes, pero antes vamos a Puno. Hoy día el congresista Moisés Mamani, en su semana de representación, pobrecito, se fue a pasear pues a Puno. Caminaba ahí por la calle Lima y esto fue lo que pasó. Escuchemos. Nos avergüenza como peruanos, señor. Todo este tiempo que usted ha estado aquí, lo único que ha hecho es todo el escrutinio. ¿Cómo? ¿A qué se refiere que sea malo? Señor, le doy las explicaciones. Pertenece a un partido corrupto, a un partido mafioso que es un cáncer para el país, que no nos permite crecer. Usted se ha prestado para eso, señor. Usted se ha prestado para eso, es una vergüenza. Sentimos vergüenza de políticos corruptos como usted. Bueno, le gritaron también de todo, ¿eh? Hasta violador le han gritado. Llegó y tuvo que tomar una cuadra después un taxi, no la pasó nada bien, pero lo que pasó después fue peor. Lo vieron tratando de salir del país por desaguadero. Puede haber sido de paseo, no sean mal pensados. ¿Por qué se va a ir? Total, si disuelven el Congreso, a él le queda un mes de inmunidad parlamentaria. Nada más. Pero bueno, tendría un mes para irse. Lo cierto es que este joven, el que vemos en las imágenes, puede parecerles a algunos tal vez un poco irrespetuoso, pero la verdad que también fue muy valiente. El señor Moisés Mamani es un hombre muy rico en Puno y con mucho poder político y poder económico. Y enfrentarlo así en la calle significa que hay un hartazgo, porque nadie salió a criticar al joven, más bien se unieron en los gritos y lo pifiaron y le dijeron de todo en el camino hacia el automóvil que finalmente termina abordando. Así que el señor Mamani en problemas y se ha convertido ciertamente en un símbolo más de lo que no debe ser la inmunidad parlamentaria. Este señor no puede toquetear a una señorita que está haciendo su trabajo porque le dan ganas, ¿no? Y después tratar de justificar lo injustificable. Este señor no puede tener un patrimonio que no puede sustentar en su hoja de vida. ¿No es cierto? Los están denunciando por falsedad, pero después tendrán que investigar de dónde proviene su patrimonio. Un patrimonio de más de 27 millones de soles. ¿De dónde? ¿Cómo? El señor ha sido de repente un empresario de éxito, que Dios lo bendiga, pero sabemos que con las justas tiene primaria completa. ¿A qué se dedica este señor que le puede hacer tan redituable en Puno generar un patrimonio de más de 27 millones de soles? Todas esas preguntas están ahí sueltas y a las autoridades les es muy difícil investigar al señor Mamani, no porque no quieran, sino porque se los impide la Constitución. Y esta noche les voy a presentar un video educativo. ¿De qué se trata esto? Hace unos días unos amigos, genios, la verdad, grandes dibujantes, y que saben captar las ideas con mucha velocidad, me pidieron que les explicara el tema de la inmunidad parlamentaria, me grabaron, hicimos un texto, lo aprobamos, grabé mi voz y ellos hicieron los dibujos. Y el resultado son estos 2 minutos 48 segundos donde usted puede aprender a toda velocidad por qué tenemos que cambiar la inmunidad parlamentaria. La razón de ser de la inmunidad ya se desnaturalizó. El video está ahorita en mi cuenta de Twitter, se está compartiendo vía WhatsApp. Yo espero que se viralice, que los chicos que van a votar en el 2021, los más jóvenes, también lo vean y que entiendan por qué es tan importante este asunto y por qué el presidente y el Consejo de Ministros ha hecho cuestión de Estado sobre este asunto. Porque la inmunidad en el Perú se ha desnaturalizado. No fue concebida para lo que la están usando hoy. Veamos el video, por favor. Inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa y por qué es clave para el futuro del Perú? La inmunidad es un privilegio que existe desde que somos república.
con la finalidad de proteger a las minorías parlamentarias de ser perseguidas y arrestadas por sus opiniones. Bajo el artículo 93 de la Constitución, nuestros 130 congresistas están protegidos de 1. Ser procesados, es decir, enjuiciados, y 2. Ser detenidos, arrestados, es decir, tienen corona. Veamos cómo funciona con un ejemplo. ¿Qué le pasa a un congresista si mata a su mamá? Si comete el delito siendo congresista, no podrá ser procesado ni detenido sin un permiso especial de levantamiento de inmunidad. Y si el delito fue cometido antes, pues una persona con un proceso judicial abierto puede postular y ser elegido como congresista. Y si dictan su condena una vez que asumió el cargo, no puede ser detenido hasta que se levante su inmunidad. No importa si es culpable, no importa si es condenado a 30 años de cárcel. Nadie lo toca mientras tenga su corona. ¿Y quién es el encargado de levantar la inmunidad de un congresista? Pues el mismo Congreso. ¿Y suele hacerlo? No. Desde 1996 el Congreso ha rechazado más del 90% de las solicitudes de levantamiento de inmunidad, sea de proceso o de arresto. Otorongo no come otorongo, y los delincuentes lo saben. Por eso, la mejor forma de evitar la cárcel es volverse congresista, negociar con votos su protección y esperar que la condena prescriba. Por eso, hoy en día, la inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad parlamentaria. Y es el mecanismo más efectivo para que decenas de delincuentes evadan la justicia. ¿Y por qué nadie ha hecho nada al respecto? Hace un par de semanas el presidente presentó una ley de reforma constitucional para modificar el artículo 93 y que sea la Corte Suprema de Justicia la que levante la inmunidad de los congresistas, no ellos mismos. ¿Pero quién aprueba cualquier cambio en la Constitución? La respuesta es nuevamente el mismo Congreso. Por eso, frente a nuestros ojos, el Congreso parece que ha decidido no discutir la propuesta y archivar el proyecto. ¿Esto significa que no hay nada que podamos hacer? Sí, hay algo que podemos hacer. Informarnos, compartir la información y expresar nuestro inconformismo por todos los medios que podamos. No nos quedemos callados. No nos quedemos callados, de verdad. Compartan el video. El muchacho en Puno no se quedó callado. Le dijo al congresista lo que pensaba. Díganle ustedes a sus congresistas lo que piensan. En las redes sociales, en las calles, compartan este video, lean la Constitución, entiendan que es posible que la información que les estén dando sea incompleta o falsa. Cuestiónenla, critíquenla, pero por favor participen. Si no participan, vamos a terminar eligiendo en el año 2021 un Congreso peor que este. Si es que eso les parece imposible, créanme que es posible. Vamos a una pausa, vamos a regresar para hablar esta noche con Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia, para hablar justamente de los aspectos constitucionales que se están discutiendo, y luego con Javier Torres Seoane para ver la mirada regional de estos temas, porque esto se está viendo en todo el Perú, este programa se ve en todo el Perú, y queremos ver cuál es la mirada desde otros sitios que no sean Lima. Vamos a la pausa y volvemos. Y bueno, vamos a hablar de lo que es constitucionalmente posible y de lo que es inconstitucional. Y para eso hemos invitado al ex ministro de Justicia, el señor Aldo Vázquez, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con usted. Bueno, se escuchan muchas cosas que suelen ser muy confusas para los periodistas, sobre todo los que no han estudiado Derecho, y para los ciudadanos, que dicen, el doctor tal dice tal cosa y el doctor cual dice lo contrario. ¿Por qué los abogados nunca están de acuerdo? O hay abogados para todos los gustos, cosa que muchos creen. Yo me he encontrado con empresarios que dicen, tú te consigues un abogado que dice lo que tú quieres, y yo espantada. ¿Por qué hay esa percepción generalizada en el mundo del derecho que el abogado es una especie de sastre que puede coser el terno a la medida del cliente? Bueno, en derecho, nuestra propia formación nos lleva a la argumentación jurídica y al debate en los tribunales, pero por supuesto eso tiene sus márgenes, Así ¿no? es, tiene límites. Y tiene sus límites, ¿no? En el caso que nos interesa en relación a
a la cuestión de confianza, probablemente el tema que se discute hoy con mayor pasión es si es que es posible o no la eventual disolución del Congreso de la República, ¿no? Y allí efectivamente hemos escuchado diversas opiniones, aun cuando desde mi modesto entender la Constitución es muy clara. Y particularmente un artículo que no se ha mencionado tanto en este debate. Me refiero al último párrafo del artículo 132 de la Constitución. El último párrafo del artículo 132 de la Constitución alude precisamente a las iniciativas de los ministros y cómo es que cuando las iniciativas de los ministros no son aprobadas y se hace cuestión de confianza respecto de ellas, entonces se entiende negada la confianza y el ministro o los ministros en este caso, están obligados a la renuncia. Vamos a leerlo para que la gente entienda y voy a recurrir a este ejemplo para hablar de un poco de historia. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir. El ministro manda, ¿no es cierto?, al Congreso, no lo aprueban, no pasa nada. Así es. Salvo que haya hecho cuestión de confianza de su aprobación. Que es el caso. Claro, pero recordemos también, y esto no, se ha usado solamente una vez en la historia, que un ministro individualmente se puede presentar al Congreso y decir, hago cuestión de confianza. Lo hizo Pedro Cateriano. Con proyectos de defensa. Como ministro de Defensa, efectivamente. Sorprendió que el Congreso anterior pues no tenían ni idea de que este artículo existía. Con lo cual, claramente, hay un precedente constitucional. Así es. Y le aprobaron. Y le aprobaron. Le aprobaron todo. Así es, por cierto. Le aprobaron todo. ¿No? Ahora, en el texto que remite el presidente del Consejo de Ministros, aun cuando no se invoca expresamente este artículo, claro, sin embargo, el sentido en el que se envía es exactamente el mismo. Claro. Porque lo dice explícitamente que de no aprobarse estas iniciativas se considerará denegada la confianza. El presidente del Consejo de Ministros ha puesto un plazo. Sí. La Constitución no pone plazo, pero parece que tiene que haber un plazo razonable. Así es. ¿El plazo es válido en este caso? A mí me parece que sí, porque, bueno, en derecho usamos siempre un principio de razonabilidad. Así es. Esto no puede quedar abierto indefinidamente. Y la propia Constitución y el reglamento interno del Congreso establecen la fecha de término de la legislatura. Exactamente. Lo que sucede es que razonablemente se tiene que entender que una reforma constitucional necesita 2 legislaturas. Así es. O una con 66 votos y la siguiente para el referéndum. Y el asunto es que estos proyectos tienen que estar revisados y aprobados antes de abril del año que viene. Entonces, si no se aprueban en esta legislatura que vence el 15 de junio, ya no hay reforma posible. Así es. Y por eso yo creo que se hace bien en fijarse este plazo, porque cuando menos tendría que estar aprobado en primera legislatura lo que se refiere a reformas constitucionales, de tal manera de dar lugar a una segunda aprobación en la siguiente legislatura y poder cumplir con los plazos. He leído que un ilustre abogado dice, bueno, sí, hay que darle la confianza, ningún problema, pero lo que se apruebe ya es otra cosa, porque no hay mandato imperativo, lo cual es verdad en el artículo 93. Y como no hay mandato imperativo en el artículo 93, entonces el congresista puede votar como le dé la gana. Es cierto. El congresista puede votar como quiera. Eso es lo propio del sistema de equilibrio de poderes. Pero el presidente de la República, entonces, en ejercicio de su facultad constitucional y producida la segunda caída de un gabinete, el primero fue el gabinete Zavala. Vamos a ir a eso también en un momento, pero digamos, lo que tenemos que entender es lo siguiente: el congresista puede votar como quiera. Por supuesto. Pero las consecuencias de su voto, así es, las puede, ¿no es cierto?, tomar el presidente y, si él quiere, disolver el Congreso. Y son consecuencias previstas, además, en el propio ordenamiento constitucional. Y digamos, para que la gente tenga una idea clara, la izquierda, por ejemplo, ha dicho, nosotros negamos la censura de plano, porque queremos que nos disuelvan. Sí. Pero con una sonrisa en el rostro. O sea, nosotros queremos que la consecuencia de esa acción estratégica política es que nos disuelvan, porque queremos otro Congreso. Con estos fujimoristas no podemos trabajar. Necesitamos otro Congreso. Entonces, la consecuencia, ¿no es cierto?, la tiene que decidir el presidente de la República. El voto es libre. Por supuesto. Pero ellos dicen, tenemos una pistola en la cabeza, nos están coaccionando. ¿Hay coacción? No, en absoluto, en absoluto. Lo que sucede es que nuestros amigos televidentes deben comprender que el sistema democrático y el Estado de Derecho es un sistema complejo de equilibrio de poderes, donde hay contrapesos. El Congreso de la República
Tiene, por cierto, una serie de facultades, puede convocar a los ministros, puede censurarlos, puede negarles la confianza, pero el Poder Ejecutivo también tiene, ante una conducta reiterada de esa índole, el Poder Ejecutivo tiene, el presidente de la República, la potestad de disolver el Congreso convocando a nuevas elecciones parlamentarias. Como decíamos al de introducción a este programa, la Constitución del 93 y la del 79 pretenden solucionar un problema, los golpes de Estado. Así es. Y gracias a esta Constitución no hemos tenido un golpe de Estado, Así es. porque la cuestión de confianza es una válvula de escape cuando la situación está completamente trabada. Y que no figuraba en la Constitución del año 33. Así es. Y como consecuencia de ese vacío, entonces hubo un golpe de Estado Con en Bustamante. 1948 con Bustamante y Rivero, y 20 años después, en 1968, con Belaúnde Terry. Así es. De modo que este Y mecanismo... en el 92, en las mismas circunstancias. Así es. De modo que este mecanismo ha resultado eficiente y es bueno que se utilice y que se ejercite hasta donde sea razonable Ahora, hacerlo. esta, hay que decirle al público, no es a la primera, es decir, es a la segunda. Ahora, tenemos a nuestro congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene una interpretación auténtica muy extraña. Dice que el gobierno de Vizcarra es un nuevo gobierno, que no es parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no tiene nada que ver, es otro gobierno. Sí, hay varios argumentos que creo que son fácilmente comprensibles en relación a si estamos ante una eventual segunda caída o no de un gabinete. El primero, que ha sido mencionado varias veces, se refiere a que la Constitución establece un período constitucional. El período constitucional que está vigente en este momento, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Congreso de la República, es el período que se inició en 2016 y concluye en 2021. Entonces, no se puede parcelar ese período constitucional. El hecho de que un vicepresidente haya asumido la presidencia no significa que se trate de un nuevo período constitucional, porque para que tal cosa sucediese, el presidente Vizcarra tendría entonces que gobernar 5 años. Claro. Y además no es fruto de un mandato distinto, sino es consecuencia exactamente del mismo mandato que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. Popular. Es decir, nosotros los mandantes le entregamos ese mandato a nuestros mandatarios, que eran una única y conjunta fórmula presidencial, el presidente y sus 2 vicepresidentes. De modo que esa lógica constitucional, esa sistemática constitucional no puede ser obviada al momento de establecer si se trata de una segunda caída o no de gabinete ministerial. Pero hay todavía un argumento que es mucho más contundente incluso, que es la propia literalidad del texto constitucional. La Constitución no hace distingo respecto de quién sea el presidente. El elemento activo en el texto constitucional es el Congreso de la República. Dice, cuando el Congreso niega la confianza o censura a 2 gabinetes, el presidente de la República tiene la potestad de disolver. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si el Congreso, ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Así es. Nótese, entonces, subrayese que el elemento activo es el Congreso de la República. Ellos son los que censuran. Ellos tienen la potestad de hacerlo. Claro. Ellos pueden o no negar la confianza, ellos pueden o no censurar. Pero eso tiene una consecuencia constitucional que está muy clara. Si el constituyente hubiese querido condicionarlo, lo habría hecho. Y habría señalado siempre que ocurra dentro del mandato, que no haya habido sucesión vicepresidencial. Claro, y en este mismo artículo 134 sí pone otras condiciones. Por ejemplo, el Congreso no puede ser disuelto el último año de su mandato. Así es. Entonces hay otras condiciones. ¿Por qué no pondría, claro, en este caso sí, en este caso no? No, es para todos. Y es evidente que es el mismo mandato. Así es. Porque además, las normas que establece para el Congreso disuelto y para el extraordinariamente elegido, así se llama, son las de completar el mismo periodo. No habla de un nuevo periodo, es el mismo periodo, sin alterar el cronograma electoral. O sea, los que entren completan este periodo, que es el mismo periodo que tiene el presidente. Porque tenemos un solo periodo constitucional. Un solo periodo de 5 años. Ahora, esto es tan evidente
desde el punto de vista del análisis sistemático de la Constitución, desde el punto de vista de una mirada literal del texto constitucional, que fíjese lo que sucedería si es que se aplicara el criterio de quienes piensan que es la primera caída. ¿Qué es lo que podría suceder hipotéticamente? Que un Congreso censura un gabinete. Luego declara la vacancia de un presidente. Luego destituye, ya asumido el primer vicepresidente, destituye un nuevo gabinete. Así es. Luego declara la vacancia de un segundo presidente. Y no pasa nada. Asume el segundo o segunda vicepresidenta, ¿no? Y vuelve a censurar a un gabinete. Claro, podría censurar a tres gabinetes con tres presidentes distintos. Eso evidentemente rompe absolutamente el equilibrio de poderes, que es precisamente el propósito de este instrumento. La verdad que es un ejemplo muy claro, porque si cada uno de esos tres mandatarios fuera un periodo constitucional diferente, tendríamos tres gabinetes censurados en menos de 5 años. Así es. 3 gabinetes censurados, dos presidentes vacados, claro. Es decir, una inestabilidad absoluta. ¿Qué es lo que la norma impide? Lo que pretende impedir precisamente esta figura constitucional. ¿Usted cree que estos congresistas, y esto es una pregunta ya al político que pasó por el Ministerio de Justicia, ¿cree que estos congresistas aprueben las reformas? Bueno, son convenientes, y además les convienen a ellos mismos algunas, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que va a haber seguramente voluntad de muchos congresistas de aprobar estas reformas, pero mediatizándolas probablemente algunas, y es ahí donde está el riesgo, ¿no? Ahora, siempre, por supuesto, aunque no podemos hacernos grandes expectativas, pero yo creo que siempre podemos apelar a la madurez de algunos sectores del Congreso, ¿no? De tal manera de encontrar unos puntos de consenso. Yo personalmente veo también con inquietud la posibilidad de que sea disuelto el Congreso. Por supuesto que como la gran mayoría ciudadana quisiera que muchos de los congresistas a los que vemos ahora no tengamos que encontrarlos más en un escaño. Claro. Pero por otra parte, creo que tenemos que mirar nuestro país con una cierta altura de miras y tenemos que hacer todos un gran esfuerzo por sacar adelante una reforma política que es sustancial para que la nueva representación parlamentaria del 2021 sea digna del bicentenario y digna de las expectativas de nuestra población. Así esperamos todos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nosotros vamos a una pausa. Regresamos con Javier Torres Seoane, él es el director ejecutivo de CERT y tiene siempre una visión regional que creo que es muy importante aportar. ¿Qué está pasando en todo el país frente a este pleito político que es tan limeño, pero que tiene consecuencias para toda la nación? Vamos a la pausa y regresamos. Y estamos nuevamente con ustedes para hablar con Javier Torres Seoane. Él tiene una experiencia muy larga en las regiones del país, sobre todo en el sur del país, donde ha funcionado por mucho tiempo y sigue funcionando servicios educativos rurales. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Rosa María. Bueno, y vamos a hablar de la presencia regional. Primera imagen, el presidente de la República con su gabinete y 25 presidentes regionales. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a su costado, a su lado, ¿no? Mesías Guevara. Creo que es una imagen fuerte y hay que recordar que estos presidentes regionales, estos gobernadores regionales fueron elegidos hace poco nomás. O sea, todavía siguen siendo un poco populares. Exacto, sí, todavía tienen legitimidad, en fin, y creo que es una relación que el presidente ha cultivado, continuando el tema de los poderes ejecutivos que venían ya de la anterior gestión, y me parece que es un respaldo que el presidente ha logrado, que es un respaldo de peso porque hay una representación regional, pero que es nacional. O sea, claro, estaban los 25. Así es. Además con comunicado, ¿no? Con manifiesto. Sí, yo creo que además, y además que es importante que a pesar de todos los problemas que hay en la descentralización, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha seguido funcionando, a pesar de todos los problemas que hay. Ahora, es curioso porque Jenny Vilcatoma, que siempre tiene estas cosas medias psicodélicas en sus participaciones en Twitter, dijo que los habían engañado a los presidentes regionales porque los habían citado para la anemia, los habían sacado en la foto. Y los presidentes regionales salen con un comunicado clarísimo. Ya están grandecitos. No, pues había una reunión de trabajo y ha coincidido, en fin. Pero creo que es importante porque además creo yo que los gobernadores regionales saben que en el país, en las regiones, en las provincias, en los distritos, la gente está molesta con el Congreso.
está molesta con la clase política. Ahora, hay un dato adicional. Estos gobernadores regionales no son militantes, salvo Mesías de Guevara, de partidos políticos nacionales. Claro. Salvo AP. Claro, tiene gobernadores, pero básicamente son invitados, además. Claro, la mayoría no pertenecen a partidos políticos nacionales. O sea, Fuerza Popular no tiene uno solo, el APRA tampoco, Sí, claro. y que ellos son los que están manejando el Congreso. Entonces, ahí hay también un... Sí, o sea, yo creo que, y conversamos antes de empezar de lo que ha pasado con el congresista Mamani en Así Puno, es. ¿no? Eso que hemos visto, este joven que se le acerca, lo increpa y le dice sus 4 verdades, ¿no? Es un sentimiento general en las regiones. O sea, yo siento que en las regiones la gente está cansada de que sus congresistas, como dicen ellos, no lo representen, ¿no? O sea, que llegan a Lima y se desentienden de los problemas, además de todo este conflicto. Ahora, ahí hay un problema que es difícil de entender, porque, a ver, en una región, en teoría, debería haber más cercanía entre el parlamentario y sus constituyentes, sus votantes, porque son menos gente, finalmente. ¿Ok? Sí. En Lima nosotros tenemos 36 representantes, pero somos 10 millones de habitantes, 8 millones de electores, difícil que tú puedas cruzarte con uno. Allá no. ¿Qué pasa entonces? ¿No los conocen? Pues si los conocen. Claro, lo que pasa es que el congresista, una vez que es electo, desaparece de la región. Pero le dan una semana de Claro, representación. y por eso se inventaron la semana de representación cuando era Daniel Aguataz, creo, Claro, presidente del Congreso. pero ¿te son acuerdas? vacaciones pagadas. Pero claro, la crearon justamente porque no representan a la gente. Entonces Claro. era un esfuerzo del Congreso decir, bueno, vamos a acercarnos, pero lamentablemente ya vemos lo que ha pasado con la semana de la representación. Entonces, como te digo, esto que hemos visto de Moisés Mamani en Puno, uno lo podría ver en otros lugares, porque los congresistas son rechazados por la gente porque sienten que no están legislando pensando en ellos, que están respondiendo a algunos intereses particulares, o que simplemente están enfrascados en esta pelea desde el 2016, Claro. de obstrucción, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un problema que se encuentra, y que es cierto que uno dice, bueno, pero la gente los eligió. Claro, la gente los eligió porque Claro. los conocía, porque eras de la provincia, porque hay comunicadores, hay gente Claro. que podía generar alguna expectativa, pero lamentablemente es como que se desconectaran. ¿Así? ¿No? Sí, salvo algunas excepciones, Claro, ¿no? Mesías Guevara es un buen ejemplo. Él fue Claro. un congresista que estuvo conectado a su región y luego es elegido gobernador regional. Así es. Johnny Lescano fue congresista por Puno. Ya no es congresista No, por Puno, por pero Lima. sigue, mira, es curioso, él es de los pocos congresistas que si va a Puno los van a recibir bien. Hay otros que ya no, como le pasaba a Mamani. Y no pasa recién ahora, ¿no? Claro. Creo que ya es Eso algo... claro, viene de atrás. Claro, entonces yo creo que la señal del presidente en esta presentación con los gobernadores regionales, creo que sí es importante porque de alguna manera engancha con ese malestar de la ciudadanía. Y claro, Martín Vizcarra, el presidente Vizcarra, fue gobernador regional. Claro. Y él sabe cómo funciona, digamos, Se mueve bien en ese mundo, ¿no? Sí, sí, Y yo lo veía cómodo, digamos. Claro, ¿no? se ve más cómodo, de verdad que se ve. Al primero que voltea y le da la mano es a Mesías Guevara. O sea, se siente más entre sus pares. Sin duda, Ahí. sin duda, sin Ahí, duda. ¿no? Y creo que es importante darle su lugar a los gobiernos regionales. O sea, que la idea es que no se quede en la foto, ¿no? No, lógico. Hay un montón de problemas, en fin. Sí, sí, hay quejas de todo tipo. He estado acá con el presidente regional de Madre de Dios. Hay que decir gobernador ahora. Sí, sí. Gobernador no me sale. Que tiene problemas muy concretos, ¿no? Ejecutivos plenamente, de presupuestos, ejecución de gasto, etcétera. Mala ejecución. Pero, y problemas que sí se pueden resolver porque no son Claro. tan complicados. Y además ¿no? hay algo que ha cambiado. Como no hay reelección, Así es. los gobernadores, así como algunos alcaldes, no todos, pero algunos alcaldes, tú ves que están preocupados por Arrancar el día trabajar, uno. claro, o El día uno. sea, hacer obra o conseguir recursos para la región. O sea, yo sí veo una actitud diferente. Incluso en algunos de los conflictos vemos, en el caso de Las Bambas, el Acá gobernador intervino, en el caso del Cusco también. O sea, gente que está tratando de hacer Los las gober- cosas. Claro, los gobernadores de ahí están buscando recursos. Sin duda, Desesperados. porque claro, además vas a estar 4 años. Claro, y ahí entonces te tienes que ir. su lógica es completamente tributaria. O sea, necesitamos que estas empresas tributen ya. Claro, pero además de eso, ya no es que puede ser reelecto. Exacto. Entonces ¿No? me voy a ir y puedo regresar. Claro, puede regresar si haces una buena gestión. Claro. Entonces Ahora, eso hay- cambia la dinámica, ¿no? Justamente porque no hay reelección parlamentaria y porque tenemos elecciones el 2022 para gobiernos regionales, hay varios de estos congresistas que creen que tienen opción ¿cómo se ríe? El gobierno regional, porque no van a tener dónde ir.
yo lo dudo, ¿no? Yo creo que sí, habrán 3 o 4 que por ahí puedan tener alguna opción. Si quiere atentar, ¿no? Pero claro. Pero yo, sí, que van a atentar. Hay varios que lo han hecho en más de una ocasión, ¿no? Claro. Pero si la gente siente que no los han representado o sienten que han estado coludidos con las varias formas de corrupción que hay, no van a votar por ellos, ¿no? Ahora, y en esto de la corrupción, un sí. tema que quería decir, ¿no? La gente asocia inmediatamente la corrupción no solamente a las grandes obras, que también hay problemas serios en todas las regiones, sino al tema de justicia. Claro. Porque todo el mundo la ha pasado mal en el Poder Judicial, más claro. si eres provinciano y claro. no tienes los vínculos, qué sé yo. Entonces yo sí creo que la gente está sintonizada con Con el tema de la inmunidad. Por supuesto. O sea, ven lo que pasa con Mamani y dicen no puede ser. Claro, además lo que pasó con el general Donaire, lo que está pasando con Joaquín Di Paz, o sea, y la gente los conoce, y los delitos se cometieron en el caso de Di Paz y Donaire. En Anta. Claro, en el caso de ellos es en Ayacucho, Di Paz y Donaire. Claro, y en el caso de Benicio Ríos en Urubamba. Exacto, o sea, entonces, son localidades pequeñas donde todo el mundo sabe. Claro, entonces la gente dice, nos robó a nosotros, se fue al Congreso después para conseguir inmunidad y ahí quiere pasar la linda. Entonces, yo sí creo que esto que ha pasado con estos congresistas y con el tema de la inmunidad, tú preguntas a la gente si hubiera un referéndum sobre la inmunidad. Ah, no, 90%. 99% va a decir que todos somos iguales. Claro, porque ya pues se ha hecho un uso tal de esta protección que tienen, claro. que nunca la gente ya no es lo curioso, respeta, porque ¿no? este no fue un tema, ¿no es cierto? Hace 10 años o 5 o 4 no hubiera sido un tema de discusión. Hoy es un tema central. Claro, y la gente siente que entran al poder para blindarse. Claro. Para protegerse. De sus juicios. Claro, para protegerse de sus juicios y para seguir haciendo negocios. Y entonces, el sentimiento anticorrupción en regiones y crítico al sistema es mucho más fuerte. ¿Ah, sí? En el sur también es fuerte. O sea, la gente te dice que cierren el Congreso. Bueno, sí, claro. Claro, dicen, pero que lo cierren y que no lo abran. Digamos, o sea, claro, o sea, es la indignación que hay, ¿no? Y la indignación tiene que ser canalizada, porque si no es el desborde. Y por eso sí me parece bien que el presidente haya convocado a los gobernadores regionales. O sea, me parece que ha sido un buen gesto, además, ¿no? De decir, bueno, estos son los gobernadores, a diferencia de los congresistas, que han perdido legitimidad. Estos gobernadores tienen la legitimidad de haber sido elegidos en un proceso electoral que fue el año pasado. Acaban de llegar en enero. Exacto. Entonces están nuevos. Claro, algunos tienen problemas, pero están nuevos. Claro, y eso creo que le da un peso a este gesto que ha habido, ¿no? Es interesante porque el presidente no tiene ni bancada, ¿no es cierto?, ni apoyo político. Bueno, tiene la bancada de Peruanos por el Cambio, pero dividida, ¿no? Y con un grupo dice que se han tirado la franquicia, que la franquicia es de ellos, ¿no? Entonces, claro, no tiene un apoyo real en el Congreso. No lo tiene. No lo tiene. Esa es su bancada. Su bancada son estos 25. Estamos en la foto de la República, sí, pues, ¿no? Claro. Esta es la bancada del presidente. Claro. Esa es su bancada. Ahora, lo importante es que si es de su bancada, el presidente tiene que, y eso sí, yo siempre le reclamo y le reclamamos siempre de Noticias Ser, tiene que atender pues los problemas regionales, ¿no? Ha habido el paro agrario, hay los conflictos, o sea, tiene que reaccionar más rápido, o sea, no tiene que esperar a que... Por ejemplo, ayer estuvo acá, anteayer, el presidente regional de Madre de Dios en el tema de La Pampa, y dice, sí, muy bien, excelente, estamos contentos, pero los problemas derivados de la interdicción recién están empezando. Tenemos un problema de delincuencia común creciente, un problema de desempleo creciente, y se supone que iba a haber obra pública que podría captar algo de mano de obra. Claro, ha habido un desplazamiento de gente, pero también ha habido un desplazamiento de gente no solo que regresa al Cusco o a Puno, sino que se mete más adentro en la selva. Sí, claro. Desde La Pampa pasamos a la Pampita, me dijo. Eso ocurre. Y tú ves en las encuestas, las que ha sacado recientemente, ustedes han publicado con el IEP, ¿no? Acá en la República, o sea, uno ve claramente cómo el malestar regional tiene que ver con problemas de seguridad muy fuerte en el norte, pero también en algunas ciudades del sur, con los conflictos sociales en el caso del sur, que hay varios que están todavía abiertos, ¿no? Con el tema de empleo. O sea, la gente quiere lucha contra la corrupción, quiere reforma política, pero también quiere que le resuelvan los problemas. Pero ¿no? las dos cosas son posibles de hacer. Hay algunos congresistas del fujimorismo, sobre todo, que uno los escucha y parece que no pueden caminar y mascar chicle a la vez, porque se caen, porque no, el presidente solo tiene que
luchar contra la anemia, ¿no? Claro, claro. Obviamente no. Dicen, se pueden hacer las dos cosas a la vez. O tiene que atender. Por supuesto que tiene que ir a ver el tema del terremoto, pero incluso cuando va a ver el tema del terremoto también lo critican, ¿no? O sea, claro. Creo que hay temas sí claves, ¿no? La reconstrucción del norte que hay que existir. Ahora tenemos el tema del terremoto, lo que hemos hablado en el caso de Madre de Dios. Claro. Pero yo creo que el gobierno, si bien tiene que estar dando esta pelea y se entiende que tiene que ir más allá. O sea, eso es lo que creo que tiene que hacer y esta foto es gobierno. eso, ¿no? Es decir, ojo, estos gobernadores que son ejecutivo, porque son parte del ejecutivo, están trabajando conmigo. Claro. O sea, esa foto no te No la se pudo mano. mostrar ningún otro presidente. Eso es verdad. Ojo, y o sea, menos haciendo una cuestión de confianza. Claro. En ese O sea, momento. era inimaginable pues a Claro. Alan García o al mismo Humala, ¿no? Que se peleó Con todos los gobiernos regionales Claro. también. Entonces creo que esto te habla de un poder que existe, ¿no? Y que tiene una legitimidad en este momento. Claro, un tanto inorgánico porque no responden a partidos políticos, pero Bueno, es parte del proceso de reforma que se tiene que construir más adelante. Hay un poco más de tiempo para las reformas Así que es. tienen que ver con el sistema claro, de elección y regional, también ¿no? porque hay que decirlo antes de irnos, los anteriores gobernadores, ¿no es cierto? Muchos de ellos están presos o prófugos de la justicia también. Claro. Y la gente resiente eso también. Claro, o sea, Cusco, prácticamente todos los gobernadores han pasado por la cárcel o están presos, ¿no? Claro. Es una tragedia eso para una región, ¿no? Tan importante, pero es clave que entonces que estas gestiones sean buenas gestiones. Creo que ahí la Contraloría está ayudando porque ya les dijo, oiga, miren, en sus gestiones hay un montón de funcionarios de confianza que no cumplen con los requisitos. Afuera, Mesías Guevara ya ha tenido que retirar a varios y creo que eso ayuda a que empiece a funcionar mejor el Estado a pesar de todos los problemas que hay, que son pues muchos, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Javier Torres por estar con nosotros trayéndonos la perspectiva regional. Compartan el video de la inmunidad parlamentaria. Está para ustedes. Lo he hecho para que ustedes lo compartan. Los dibujantes que han trabajado voluntaria y anónimamente son unos genios. Lo han hecho para que ustedes lo tengan y lo compartan. Y nos vemos mañana nuevamente.